Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y el vídeo de hoy está dedicado a nuestro amigo Anto, que me envió un mensaje donde me preguntaba: una vez que tomamos conciencia de un bloqueo, ¿qué podemos hacer para eliminarlo? Así que en este vídeo te traigo una especie de hoja de ruta con 3-4 pasos que te va a ayudar a transitar ese proceso. Recientemente te subí un vídeo en el que te compartía que estaba pasando por un bloqueo a nivel profesional, que había hecho un ejercicio con las láminas asociativas, y lo que voy a hacer es usar ese ejemplo como punto de partida en esta hoja de ruta y de esta manera aterrizar todos esos pasos o esas ideas que te voy a compartir. Aprovecho también para decirte que este sábado, día 12 de noviembre, vamos a tener un café virtual donde vamos a hacer una dinámica de láminas asociativas. Te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Recuerda también que puedes moverte de forma rápida por todo el contenido del vídeo, porque te dejo la línea de tiempo. Le das abajo donde pone mostrar más y tienes dos opciones. O bien te mueves por el menú de capítulos donde ves la temática, o bien en la cajita de descripción, en la parte que te he titulado línea de tiempo, ves el minuto exacto en el que empieza un contenido específico. Así que vamos a empezar con esa hoja de ruta para, una vez que hemos identificado un bloqueo, cómo hacer para eliminarlo. Muchísimas gracias por dar al play y quédate, que comenzamos. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de empezar esa transformación es que, independientemente de que hayamos tomado conciencia de que existe un bloqueo o que estamos en bloqueo, que aunque no lo parezca son dos cosas diferentes y lo vamos a ver a continuación, esa transformación no se produce de forma instantánea. Aquí va a depender de muchísimos factores, entre ellos cuál es el origen de activación, la intensidad con la que este bloqueo te está condicionando o limitando, esas resistencias que puedan aparecer en el proceso y realmente si existe esa colocación a nivel interno, a nivel emocional. Recuerda que en todo proceso de cambio existen diferentes fases y esa primera en la que tomamos conciencia y aceptamos que estamos en un bloqueo y que vamos a iniciar ese cambio, hay dos niveles. Una cosa es esa aceptación a nivel lógico, a nivel racional, que es la primera en la que nos damos cuenta que se puede encontrar una capa más superficial, y otra muy distinta es esa aceptación emocional. Ahí es cuando ya buceamos internamente, asumimos la responsabilidad del proceso y ahí es donde suelen aparecer muchas resistencias, porque ya empezamos a ponernos en contacto con nuestro sistema de creencias, nuestros patrones adquiridos, fidelidades a lo mejor que estamos manteniendo que no somos conscientes, apegos, etc. Por eso es importante tener en cuenta estos dos puntos de aceptación a la hora de iniciar cualquier proceso de transformación y en particular a la hora de transformar un bloqueo. De hecho, uno de los aspectos que te puede ayudar a identificar en qué punto te encuentras con respecto a esta aceptación es si te ves entrando en esa rueda, en ese tira y afloja, donde es que si me he dado cuenta del bloqueo, ¿por qué no lo elimino? Si estoy haciendo todo esto, ¿por qué no he cambiado? ¿Por qué todavía me sigue sucediendo a pesar de? Puede ser que ahí se esté produciendo ese conflicto de aceptación y hay que prestar atención exactamente desde dónde estás haciendo esa transformación. Y otro aspecto importante antes de meternos de lleno con la hoja de ruta es ser consciente de la duración y la intensidad de ese bloqueo. El factor tiempo es claro y con la intensidad nos referimos a en qué medida te está limitando o condicionando a tomar decisiones o a resolver situaciones del día a día. Hay muchas cosas que podemos hacer solos, pero también hay otras en las que contar con ese acompañamiento es un plus y esta es una de ellas. Todo lo que requiere esos procesos de autoconocimiento y de transformación y de gestión emocional, hay ocasiones de contar con la ayuda de ese profesional, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta, un grupo de apoyo, etc. Nos puede ayudar a transitar ese proceso de una forma más liviana, más tranquila y además recolocando esos momentos en los que el ego de la mente puede tomar el control. Así que con este punto de partida claro y además siendo consciente que ese proceso de transformación de bloqueo es totalmente personal, vamos a meternos de lleno con la hoja de ruta que te quiero compartir en el vídeo de hoy. Paso número 1, tomar conciencia que estamos en bloqueo. Justamente este punto es del que te hablaba antes y aquí hay varios aspectos que hay que considerar. Vamos a verlos con una imagen visual. Imagínate que has colocado o tienes una situación en la que el bloqueo está en el centro y colocamos 3 elementos, 3 posiciones alrededor de ese bloqueo y cada uno de ellos lo está mirando desde un punto de vista diferente. El primero es darme cuenta que existe un bloqueo. El segundo, tomar conciencia que existe un bloqueo. Y el tercero es tomar conciencia que estoy en bloqueo. La diferencia principal de estas 3 posiciones es la forma en la que vamos a mirar ese bloqueo y que va a conectar muchísimo con ese nivel de integración y de aceptación interna, yendo de menos a más. El primero, cuando nos damos cuenta que existe un bloqueo, estamos en la primera capa a nivel mental. Ahí empezamos a sentir que algo
Se siente raro, valga la redundancia, que quizás estoy repitiendo muchas afirmaciones, muchos pensamientos, que algo va más lento de lo que debería, o simplemente esas sensaciones que dice, oye, presta atención a esta situación. Es ese primer mecanismo de alerta, esa mosca detrás de la oreja. Recuerda que antes te dije que íbamos a usar mi ejemplo, mi bloqueo, como hilo conductor para aterrizar todas estas ideas. Entonces, en esta primera posición sería simplemente el haberme dado cuenta que cuando me contactaban para alguna colaboración o alguna formación, yo encontraba excusas por las que quizás no era el mejor momento o no tenía que hacerlas, o empezaba a dudar si realmente tenía sentido que me llamaran a mí para hacer esa colaboración. Podemos decir que en esta primera posición somos observadores de lo que está pasando, pero todavía no nos hemos involucrado emocionalmente. La segunda posición, que es tomar conciencia que existe un bloqueo, ya es un pasito mayor. Aquí ya empezamos a asumir que efectivamente hay algo que nos está limitando, pero todavía lo hacemos desde la distancia. Puede ser que tengamos esos momentos en los que sí, que ya empecemos a darnos cuenta que tenemos que mirar un poquito más en esa situación, pero en la mayoría de las ocasiones vamos a encontrar esas excusas o esas justificaciones por las que se está dando esa situación. Puede ser que a veces dudemos y digamos, bueno, no es para tanto, o incluso que le echemos la culpa a los otros, a las circunstancias o al momento que estemos viviendo. Sin entrar en juicio, simplemente se trata de tomar conciencia de estos diferentes niveles, y con esto llegamos al tercero, que es cuando ya tomamos conciencia que estamos en bloqueo. Ahí la diferencia está en que asumimos la responsabilidad de esa situación y además tomamos las riendas para tomar acción. Ya ahí sabemos que existen unas circunstancias, pero que independientemente de los otros, de las circunstancias o el tiempo, vamos a plantearnos qué podemos hacer nosotros para transformar ese bloqueo o esas sensaciones limitantes que estemos sintiendo. Volviendo a mi ejemplo, se traduciría que la única forma en la que yo puedo gestionar todas esas colaboraciones o esas formaciones a las que me invitan es asumiendo la responsabilidad de todos esos pensamientos y esas excusas que están apareciendo, e incluso de la imagen, el autoconcepto que tengo de mí en esa situación. Aquí lo más importante, independientemente de los otros, las circunstancias, es virar el foco a lo que yo puedo hacer con esa situación. Como ves, la diferencia entre estas tres posiciones es sutil. Vamos de más distancia a menos distancias con esa situación de bloqueo, así que en este punto te invito a que reflexiones cómo te encuentras con respecto a estas tres posiciones. Las transites, las observes, las sientas y te des cuenta exactamente en qué punto estás con cada una de ellas. Una vez que ya hemos transitado este paso, vamos al paso número 2, que es origen y aceptación. La única forma de hacer una transformación del tipo que sea es aceptando la situación actual y lo que ese cambio puede implicar. De nada nos sirve incorporar acciones a nuestra rutina esperando hacer un cambio si realmente no hemos aceptado que estamos donde estamos, que somos lo que somos y que sentimos lo que sentimos. En nuestro contexto implica dos cosas. La primera es aceptar que estamos en ese bloqueo y ser conscientes de esa intensidad que nos está limitando, que estamos sintiendo, cuáles son esos pensamientos más recurrentes y que vamos a asumir esa responsabilidad para transformarlos. Y por otro lado es aceptar y tomar conciencia del origen de activación de ese bloqueo. Y aquí es lo que te decía antes, se pone en efervescencia el juego emocional, porque ahí tenemos que empezar a indagar en nuestra historia familiar, en nuestra experiencia de vida, conectar con nuestras expectativas, nuestros apegos, nuestros sistemas de creencias, nuestros valores, etc. Aquí vamos a mover un poco los cimientos de nuestra vida para empezar a indagar en qué momento se activó ese bloqueo de una forma más consciente o inconsciente, porque solo desde ahí podemos empezar esa transformación de una forma coherente y realmente eficaz. Aquí el ego de la mente puede tener su aparición estelar porque, claro, el ego de la mente piensa que le gusta la tranquilidad, la seguridad y lo que conoce. Y cuando nosotros empezamos a mover nuestros cimientos, a mover esa tierra sobre la que nos apoyamos, pueden aparecer ciertas resistencias. No hay que tomarlo como algo del todo negativo, sino ser consciente que en aquellos momentos en que las resistencias sean más intensas, probablemente ahí estemos dando con alguna información, algún punto al que haya que prestar atención. Esta parte es la que más pica, es la parte más movida, y aquí yo te aconsejo que en el caso de que sientas que te está costando mucho, que estás entrando en ese tira y afloja, cuentes con la ayuda de ese profesional o de ese guía que te acompañe en ese proceso de toma de conciencia y de colocación. Vamos a aterrizar en mi ejemplo este segundo paso.
Por un lado, ya me he dado cuenta que cada vez que me ofrecen una colaboración, una formación, entro en una rueda de excusas y de valorización. Además, me di cuenta que todavía no es excesivamente limitante ni muy intensa, pero sí lo suficiente molesta para empezar a prestar atención. Ya me doy cuenta que hay algo que no estoy en paz o que hay algo que tengo que prestar atención y mirar un poquito más. El siguiente paso sería identificar cuál es ese pensamiento, sentimiento o emoción que más me domina en esas situaciones para indagar en el origen, en la activación. En mi caso, como te comentaba en ese vídeo, era la vergüenza. Y buceando en ese origen de por qué me siento así, qué estoy necesitando, qué espero que suceda, qué es lo que me está molestando exactamente en esta situación, qué pasaría si me dijeran esta otra cosa en vez de esto, qué pasaría si eso no me lo dijeran. ¿Qué situaciones he vivido similares a esta o qué situaciones me han generado las mismas sensaciones? Bucear hasta la infancia, la adolescencia, ir atrás en el tiempo. En mi caso me di cuenta que muchos de estos bloqueos estaban relacionados con la vergüenza, pero desde el punto de vista de no destacar, de no brillar, por así decirlo, de no mostrar todo lo que sabes o en un momento dado destacar por encima del resto, como te decía antes. En mi caso han habido situaciones en las que esto ha estado catalogado como de una persona entrometida, soberbia o muy echada para adelante que avasallaba a los demás. Al final, todo esto son vivencias, experiencias personales que van dando lugares a esas creencias o esos patrones automáticos que vamos adquiriendo. Por eso, aunque hablemos de vergüenza, si tú estás sintiendo, imagínate, vergüenza también, es importante que bucees en tu historia porque el origen de activación puede ser muy diferente. Entonces ya con este trabajo hecho, que tampoco es algo que hagas en un plis, ya puedo empezar a hacer esa transformación porque ya me he dado cuenta de las experiencias de vida con las que está relacionado, algunas de esas situaciones que activaron, cuáles fueron esos mensajes que pudieron dar lugar a ese programa automático y por qué esa vergüenza está asociada en no permitirme hacer esa colaboración, incluso invalidar que pueda ser válida y quedarme siempre en la retaguardia. Este sería, a grosso modo, este segundo paso, el de origen y activación, que como podrás estar instruyendo es mucho más fácil contártelo que transitarlo, porque ahí también va a depender de esas herramientas con las que te ayudes para bucear en tu propia historia, pero también de la intensidad de la activación. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar un bloqueo, como decía en otra ocasión, producido por un shock puntual, que un bloqueo que viene a lo mejor de una activación por patrones adquiridos de la familia y tengamos esa fidelidad un poco al clan al que pertenecemos. Por eso es importante permitirnos transitar este proceso siendo consciente que todas esas resistencias pueden aparecer y cuando aparezcan no usarlas como para sacar el látigo y decir que lo estamos haciendo muy mal o mira lo mal que lo hemos hecho toda la vida. Todo lo contrario, es abrazarlas y verlas con ese cariño para poder transformarlo desde ahí, porque si no lo que vamos a conseguir es el efecto contrario, probablemente intensificar muchísimo más ese bloqueo. Incluso también aquí te digo que puede darse la situación en la que toda esa movida emocional sea tan intensa que quizás te plantees que en estos momentos de tu vida te sea más fácil seguir en ese bloqueo en que hayas tomado conciencia de él que empezar a transformarlo. Y aquí no hay respuesta correcta y incorrecta. Todo es válido. De lo que se trata es de hacerlo desde esa conciencia, esa aceptación y esa coherencia con lo que tú puedes vivir en este momento. Eso no significa que en otro momento no lo vayas a transformar, puede que sí o puede que no. De lo que se trata es también de ser consciente de que hay determinados bloqueos, determinados orígenes con los que lidiar en determinados momentos de nuestra vida puede ser más fácil o menos fácil que en otros. Es importante respetar también esto como parte de nuestro proceso. Así que en esta segunda fase, date ese permiso con el mayor abrazo y el mayor respeto a vivir este proceso en la medida y forma que puedas, respetando cada tiempo y cada sensación con la que vas conectando. Y una vez que ya hemos, colocado estas dos fases, que como yo te decía, para eso más rápidas contártelas que realmente en la práctica, una vez que ya estamos en esa aceptación, ya hemos tomado las riendas y asumido la responsabilidad del proceso, es hora de pasar a la acción. Y esta es la fase número 3, acciones de transformación. En este punto realmente de lo que se trata es de, con toda esa información que ya has ido trabajando y has ido tomando conciencia en los puntos anteriores, hacerte con todas esas estrategias y todas esas herramientas que te van a ayudar a esa transformación. Algunas de estas herramientas serán puntuales, otras serán continuadas en el tiempo, algunas las podrás hacer sola y en otras necesitarás compañía. Lo importante aquí es ser consciente en cada momento de qué te está aportando cada una de esas herramientas. Puedes usar
La escritura, actividad física, ir a terapia, afirmaciones, mantras, meditación, cambio de hábitos, etc. Y cada una de ellas tendrá un objetivo, una intención, una forma de implementación y una duración en el tiempo diferente. Lo importante es que estén diseñadas con ese objetivo de transformación y que tengan el origen y el foco en ti. Lo vas a hacer desde ti, para ti. Volviendo a mi ejemplo, imagínate que yo me di cuenta en esa fase de origen y aceptación que durante una época yo recibía del entorno muchas frases del tipo: es que tú no puedes, no destaques, mejor cállate, quédate en un segundo plano, deja que otras personas lo hagan primero, etc. Entonces ahí tendré que diseñar acciones que me ayuden a trabajar sobre todos esos mensajes que probablemente yo ya he asumido como creencias universales, como esos marcos de referencias a la hora de participar o no en una formación, levantar la mano en una reunión, etc. Aquí podría muy fácilmente perderme y enredarme en que todas esas personas no tenían que haber dicho, tenían que haberlo hecho de otra manera o simplemente tenían que haberme dejado. Pero claro, ahí esas acciones tienen el foco en los otros, y para que realmente la transformación se produzca de una forma coherente y alineada con nosotros, recuerda que el foco tiene que estar siempre en uno mismo, tiene que estar puesto en ti. Entonces ahí de lo que se trata es de incorporar acciones que me ayuden a trabajar sobre todos esos mensajes, esos pensamientos y esas creencias que de alguna manera yo he ido adquiriendo, sin echar culpa, sin enjuiciar ni sin criticar ese origen. Se trata de aceptarlo, tomar conciencia para desde ahí poder hacer esa transformación. Aquí también es un proceso, esas herramientas irán cambiando contigo y también te darás cuenta que habrá determinadas frases o determinados activadores que podrás transformar de una forma más rápida y otros requieren de mayor atención. Como siempre te digo, date ese permiso para ir probando, ir usando, ir incorporando hábitos y acciones que te ayuden a colocarlo sin esa lucha, sino simplemente siendo observador y siendo consciente de cada paso que vas dando. Y esta fase consiste justamente en eso, de dotarte de estas herramientas, ponerlas en marcha, repetir y volver. Me doy cuenta, elijo herramientas, las pongo en marcha, repito y volver. Y con esto llegamos al último paso que te quería compartir hoy, que es: ¿cuándo hemos eliminado ese bloqueo? Y en este punto te quiero dejar una pregunta como tarea, que es: ¿qué significa para ti eliminar un bloqueo? Esta pregunta te la dejo como reflexión personal e incluso puede ser que te des cuenta que a medida que avances en un proceso de transformación de un bloqueo, la respuesta a esta pregunta puede cambiar. De eso es lo que se trata, de poner el foco en ti y preguntarte: ¿qué significa para ti exactamente eliminar un bloqueo? Y para aterrizar esta idea, volvamos a mi experiencia personal. Yo puedo entender un bloqueo como que esas sensaciones o esas emociones o esos pensamientos no vuelvan a aparecer, nunca más. O puedo entenderlo como que una vez que esas sensaciones o esos pensamientos vuelvan a aparecer, yo me los identifico y puedo gestionarlos de una forma más rápida, más saludable, sin quedarme atascados en ellos. Como ves, aquí la mirada es totalmente diferente. En mi caso, conectar con la primera me conecta con la exigencia, con el perfeccionismo y con el látigo. Porque claro, decir que nunca más tenga esas sensaciones para mí es añadir muchísimo más peso, más carga y más exigencia a mi propio proceso personal. Sin embargo, para mí la segunda respuesta me conecta más con ese abrazo y esa aceptación de mi propio proceso. No se trata de reprimir o renegar que en un momento dado pueda tener unas ciertas emociones, sino de ser conscientes en qué medida son ellas las que me están controlando o dirigiendo o bloqueando o limitando, y en qué medida soy yo quien estoy tomando las riendas. Por eso, para mí, conectar con eliminar un bloqueo casa más con este segundo punto de vista, pero es importante que tú tomes conciencia de lo que significa para ti, porque si no, estarás trabajando con una imagen distorsionada. Hace poco también te compartí este vídeo de aquí donde te dejaba una especie de hoja de ruta para ver esos aspectos claves que en un momento dado nos pueden sabotear cuando queremos realizar un cambio. Y aquí hay un punto, si no recuerdo mal, el último, que era el de desvalorización de los logros. Y para mí esta doble visión tiene un efecto directo en este punto. Porque claro, si yo entiendo la eliminación de un bloqueo como que nunca más voy a tener esas sensaciones, lo que estoy haciendo para mí es desvalorizar todos los pequeños logros que pueda conseguir. Si de repente vivo 5 situaciones similares y de las 5, imagínate, hay 3 en las que consigo resolverlas, pero hay 2 en las que sigo sintiendo ese bloqueo,
Si mi foco está simplemente puesto en lo que no he logrado transformar, es muy probable que me sienta culpable o que sienta que no estoy avanzando, añadiéndome muchísima más carga y más látigo a mí misma. Por eso para mí es súper importante la reflexión personal sobre este punto, y una de las herramientas que te puede ayudar es llevar un diario personal de bloqueo. Puedes tener diferentes aspectos que puedes incluir ahí, pero te va a ayudar a verlo en forma de historia y tomar perspectiva de esa evolución que estás haciendo. Si te interesa también, déjamelo en comentarios, y lo que hago es que preparo un vídeo de diario personal de bloqueo, para que lo puedas tener como un punto de partida, tipo plantilla, y empezar a incorporarlo dentro de tu rutina. Sin embargo, para cerrar, si tuviera que responder la pregunta de cómo saber si has eliminado un bloqueo, para mí la respuesta sería cuando empieces a tomar conciencia que, a pesar de que aparezcan escenarios similares o sensaciones similares, ya no te condiciona, ya no te limita y ya no te bloquea como lo hacía antes. Esa intensidad ha bajado considerablemente, incluso en muchas ocasiones ni siquiera la sientes porque lo vives con mucha más calma y tranquilidad. Que eres capaz de verlo e incluso contarlo sin lucha. Lo ves desde la distancia y lo puedes ver incluso como una oportunidad en vez de como una amenaza o algo que te produce mucho malestar. Al final, para mí lo más importante es la visión que tengas de la situación en sí, más que la situación en sí misma. El hecho de que en un momento dado nos quedemos atascados en que algo es una oportunidad o una amenaza es simplemente una cuestión de percepción, y en la medida que nos vamos colocando respecto a ese punto o esa forma en la que miramos la situación, este proceso de colocación va a ser mucho más sereno, mucho más tranquilo, y vamos a sentir que lo estamos logrando. Y hasta aquí la hoja de ruta para poder transitar esos procesos de colocación ante determinados bloqueos. Al final lo más importante es respetar tu propio proceso en términos de tiempo y también en términos de abrazo y aceptación y de escucha. Cuando aparezcan esas resistencias, no vivirlo desde el castigo, la lucha o que lo estás haciendo muy mal o que ya deberías de haberlo cambiado, sino verlo como esa oportunidad de, ok, soy consciente que en este punto me afecta más esto, este pensamiento es el que más se activa, que tengo ciertos condicionantes o ciertos apegos con estas situaciones, porque solo desde ahí, desde ese conocimiento que tengas de ti mismo, podrás hacer todos los cambios, transformaciones que quieras, y sobre todo va a condicionar la forma en la que vayas a vivir una situación. Esta puede ser más intensa o más serena en función de esa percepción y de esa relación que tengas con la situación. Muchísimas gracias, Anto, por haber dejado este mensaje. Deseo de todo corazón que este vídeo te sirva como ese punto de partida, tanto a ti como a cualquier persona que esté transitando este proceso. Y si te ha gustado, pues te invito a que me des un like y le pases el enlace de este vídeo a cualquier persona que le pueda ayudar, y así también movemos un poquito el algoritmo de YouTube. Por mi parte, como siempre, te doy las gracias por haberme acompañado un día más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo.